No, no podemos soportar la violencia, desigualdad, abuso, discriminación. No somos invisibles, porque estamos presentes. Un programa hecho para ti, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ándale, para que sepas. Recientemente, Si hay mujeres en Durango viajó a La Habana, Cuba, para participar en la 5ª Conferencia Internacional Mujer, Género y Derecho. Ahí tuvimos la oportunidad de analizar los avances y desafíos en la aplicación de los objetivos del desarrollo del nuevo milenio, tanto para las mujeres como para las niñas. Estos son algunos aspectos generales del acto inaugural, que contó con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, España y Cuba. La conferencia magistral inaugural de la doctora Marina Morelli Núñez, titulada Los objetivos de nosotras, fue la apertura de este congreso. A continuación veamos una entrevista con ella. Es macho. El derecho es macho, sí, y seguramente quizás sea el más macho de todos los machos que nos propone el patriarcado. Yo no tengo duda de eso, y por eso es que cuando tengo la oportunidad de decirlo, lo expreso con esa claridad, porque creo que es así, sin lugar a dudas. Entonces, por eso seguimos en esta etapa las mujeres de no avanzar en muchas cosas, porque desde la óptica del derecho nosotros estamos invisibles todavía, ¿no? Desde la óptica del derecho es un poco más complejo que eso, porque por un lado se ha avanzado muchísimo desde el punto de vista formal, con la promulgación de normas que dicen proteger nuestros derechos, pero por otro lado el derecho en realidad sostiene los inmerecidos privilegios que el patriarcado ha impuesto, y eso lo hace pese a que existan normas que digan que nos protegen. El derecho esencialmente nos desprecia y no logra considerarnos como sujetas de derecho, y eso evidentemente marca un enorme retroceso, o más específicamente un impedimento para la concreción de algunas cosas. El hecho de que sucedan cosas espantosas y muy crueles en Latinoamérica y en el mundo, y el derecho permanezca ajeno, evidentemente lo demuestra en realidad. Esperemos que de los trabajos que se presenten en este congreso podamos realmente trabajar en cosas muy concretas para resolver problemas también muy concretos que seguimos teniendo las mujeres en toda Latinoamérica. Sí, yo estoy convencida que la verdadera dimensión de los derechos humanos está en el día a día de las mujeres más comunes y más diversas que habemos en Latinoamérica y en el mundo, y es ahí donde debemos afectar. Pero por eso es que invito a pensar qué es lo que ha pasado con el género, y si en realidad esta categoría que se ha tornado políticamente correcta no fue cooptada por el patriarcado, y hoy se torna muy peligroso que todos hablemos de género, porque hablan también quienes aspiran a la desigualdad y al fracaso de las mujeres en su pasaje por esta vida, y hablan igual que nosotros. Por lo tanto, creo que es necesario comenzar a distinguirnos ideológicamente y también en los términos que usamos, e invito a pensar en otras formas de entender al derecho. Muy bien, muchísimas gracias.
En el panel conferencia Masculinidades en Cuba de la Academia al Activismo, tuvimos la oportunidad de charlar con el doctor en historia Julio César González Pajés, así como con David Blanco, cantante comprometido con una campaña para eliminar la violencia contra las mujeres en La Habana, Cuba. Escuchémoslos. Sí, bueno, el año pasado en una gira que hicimos por el país, en las encuestas que le hacíamos a los hombres cuando tú le preguntabas, ¿tú eres hombre? Decían, no, yo no soy hombre, yo soy macho, varón masculino. Lo que denota en todo caso una inseguridad, porque cuando tú le preguntas a una mujer, tú eres mujer, no te dice yo soy mujer, hembra y femenina. Es decir, no hay tanta necesidad de legitimación. Claro. Y es porque los hombres constantemente se nos está cuestionando nuestra virilidad, nuestra masculinidad. Y por un lado, es decir, se nos critica cuando somos hegemónicos, pero cuando tratamos de ser solidarios, tenemos un tipo de actitud mucho más tranquila, se nos juzga como raros, como flojos, como poco masculinos, y eso en nuestra sociedad en sentido general es un descalificado. Regularmente cuando un hombre trata de ser solidario o establecer amistad con otros hombres, se piensa que tiene una opción sexual no heterosexual. Es decir, regularmente si tú probablemente estás con un grupo de amigos siendo solidario, preocupándote demasiado por alguien, diciendo, bueno, este hombre está un poco raro, porque se está preocupando tanto por mí. Y entonces eso en sentido general ha traído que en la inmensa mayoría de los grupos de hombres se rechace a la idea del cambio. Por eso para nosotros es muy importante el trabajo que estamos haciendo, vincular el tema no solo desde los temas de investigación, sino también vincular lo que es el mundo propio de los hombres. Y hay 3 temáticas para nosotros fundamentales, que son el sexo, el deporte y la música. Sino del que queremos y nos imaginamos. El que se imagina. El que se imagina. Los hombres nos pensamos mucho mejor sexualmente de lo que somos. Y creo que eso también nos trae una exigencia mayor. Si siempre pensamos en la hipervirilidad, por eso la industria de la Viagra y de todos los medicamentos tan exitosa, ¿no? Son tan exitosas porque trabajan sobre la inseguridad. O sea, que es real esa inseguridad. Es real esa inseguridad porque además es una exigencia hacia nosotros mismos de que respondamos con todo esto código, todo esto. Es una exigencia que va desde la inseguridad que tienen los hombres en el tamaño de su pene, en la cantidad de parejas que tiene. Un hombre no va a ser exitoso entre sus amigos si tiene, es monógamo, si tiene una pareja. Claro. Es exitoso si tiene muchas parejas. Y es un rasero diferente, si una mujer tiene muchas parejas se va nos vamos a otro punto. Exactamente, se va a pensar que es una prostituta, claro, que es una mujer, ¿entiendes? Entonces, a partir de esos mitos que existen sobre hombres y mujeres, nosotros estamos trabajando y estamos haciendo diferentes campañas. Oye, apoyadas por haber, platícanos para que venga también y nos apoyadas, cuente. ¿entiendes? Por artistas. Nosotros siempre digo que tenemos el lujo de tener amigos que son muy importantes dentro de la cultura de Cuba, y ese es el caso de David Blanco, que es uno de los músicos más revolucionarios de la música en sentido general de Cuba en los últimos 15 años. Empezó su carrera como solista en el año 2000 y ese quizás si sumamos todos los públicos que han estado durante estos 15 años son millones y millones de cubanos y cubanas lo que lo han visto. Y para nosotros era muy importante, ya que él se había sumado anteriormente a otras campañas, ¿entiende? La lucha contra el VIH-Sida, otras campañas, pero nos hacía falta un hombre que también los otros hombres se sintieran identificados con él. Y yo creo que David, es decir, es un cantante que todo el mundo lo reconoce por el rock, ¿no? Porque es un cantante, pero también hace música cubana, es decir, hace muchas cosas diferentes, pero nosotros no somos músicos, nosotros lo que queríamos es una persona líder de opinión que tuviera millones de personas y que le pudiera hablar de estas temáticas. ¿Y cómo te has sentido con esta campaña, David? Para mí ha sido muy satisfactorio. Primero porque yo siempre lo digo en las entrevistas, cuando tienes la oportunidad de darle a miles de personas en un concierto y están ahí escuchando lo que quieres decir, creen en ti, están conectados contigo en ese momento, en alma, en espíritu. Y la música llega tan noble al oído de las personas, y si eso va acompañada de un mensaje en el que podamos encender esa chispa que tenemos los seres humanos, que muchas veces nos quedamos dormidos en este tipo de cosas sociales. Claro. Y a veces queremos como no saber de problemas, no enterarnos de nada. Por ejemplo, los maltratos y las estadísticas que yo empecé a estudiar a partir de conocer a Julio. Ajá. Y siempre me ha gustado estar involucrarme en campañas así benéficas, pero
no como un cliché ni nada, sino porque son cosas que siento desde niño, cosas que me parece que he querido defender siempre. La licenciada Julieta Hernández Camargo, presidenta de CIAY Mujeres en Durango, fue entrevistada allá en La Habana, Cuba, por TV Azteca, quien siguió este congreso de manera muy puntual. La presidenta de CIAY Mujeres en Durango habló sobre la situación actual de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tanto en México como en Durango. Estamos con Marisol Escudero de Radar 4 y de Gire, quien se encuentra en la ciudad de Durango. Y cuéntanos, Marisol, después de este informe que presentaron justo aquí en Durango, Misión Indiferencia, ¿qué ha pasado con todos estos problemas? Pues mira, la importancia del informe básicamente es que ha impulsado los temas y los ha puesto en la mesa de discusión. Hemos tenido una gran aceptación no solo por parte de la sociedad civil que se dedica a la promoción y defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en el país, sino también de las mismas autoridades quienes no tenían acceso a mucha de la información tan especializada que presentamos en el informe, a pesar de que gran base de los datos que tenemos en el documento fueron proveídos por las mismas autoridades a través de solicitudes de acceso a la información. Me dicen que ya están preparando un nuevo informe. ¿Han visto ustedes avances en esta materia? Pues mira, lamentablemente es que no ha habido avances en el sentido de disminuir las cifras tan trágicas que reporta el informe, como en el acceso a la interrupción del embarazo en casos de violación o, por ejemplo, los casos de violencia obstétrica, pero lo que sí ha servido es el visibilizar estos temas. Cada vez nos enteramos más, ya sea por medios de comunicación o directamente de personas que se comunican a Gire, reportando que han sido víctimas de violaciones a sus derechos reproductivos. Entonces, como avances te pudiera decir no, pero pusimos el tema sobre la mesa y hemos tenido, como te comentaba, gran aceptación por parte del mismo Estado. Hay muchos legisladores que están interesados en promover reformas legislativas para visibilizar, por ejemplo, la violencia obstétrica, para penalizar algunos otros temas. Entonces, pues bueno, creo que ha sido un buen punto de partida para las mujeres en México este informe. ¿Estarán en Durango presentando este informe? Sí, sin duda estaremos en Durango. Aquí está Julieta Hernández, quien es una de las integrantes de Radar 4, que es la Red Nacional de Abogados por la Defensa de los Derechos Reproductivos en México. Y pues bueno, en ese sentido tenemos una importante representación en el Estado para la promoción y defensa de estos derechos. Entonces creemos que es de vital importancia presentar aquí el informe. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos con Alex Ali Méndez, que viene de Gire y está aquí en nuestro estado. Y bueno, esta organización sigue dando seguimiento a la violencia obstétrica que se genera en todo el país. Tenemos casos muy emblemáticos. Si nos pudieras platicar, Alex, ¿cómo va todo esto? Sí, pues bueno, violencia obstétrica tiene que ver con esta mala atención que reciben las mujeres cuando ingresan a los hospitales en labor de parto, ¿no? Es un proceso que no necesariamente tiene que iniciar cuando ingresan al hospital, sino también en todas las consultas previas, que se le brinde una atención adecuada para garantizar el derecho a la salud de las mujeres, ¿no? En este sentido, en el país, bueno, se sufre el grave problema de que no existe la infraestructura necesaria para atender a las mujeres que llegan a los hospitales o a las clínicas en labor de parto, lo que hace que en el país estén dando a luz en condiciones no adecuadas, ya sea en los baños, en los jardines, o las regresan a su casa y es donde tienen el parto en condiciones, insisto, que no son ideales ni para ellas
ni para los recién nacidos o recién nacidas. Tú lo acabas de decir, no tenemos la infraestructura suficiente y entonces ¿cuál va a ser la solución a este problema que se está viviendo en todo el país? Sí, por ejemplo, en los casos que nosotros estamos dando acompañamiento desde GIRE en Oaxaca, la CNDH ha emitido recomendaciones en donde ordena, por un lado, una capacitación en materia de derechos humanos de las personas que atienden a las mujeres, desde médicos, enfermeras y personal administrativo en general, y por el otro lado, por ejemplo, se está pidiendo la habilitación de salas de parto para que a las mujeres no se les regrese a sus casas o no se les ponga a caminar fuera del hospital, porque esto genera precisamente todos los casos en donde las mujeres están dando a luz fuera de las clínicas o de los hospitales. ¿Hay ya denuncias por todos estos casos que hemos visto en diferentes estados? Sí, pues la CNDH en este caso conoce de los asuntos, por ejemplo, que considera relevantes. Conoció de 2 casos en Oaxaca, que es Irma, una mujer mazateca que da luz en el patio del hospital, y de Almarrut, que también en las mismas condiciones. También en los casos que no llegan a la CNDH son atendidos en las comisiones estatales, y lo que se hace es un estudio incluso de el historial clínico, ¿no? Es decir, ¿por qué no se le hace una revisión exhaustiva o integral a las mujeres para saber específicamente el tiempo que necesitan y por qué no las establecen en lugares adecuados, ¿no? En los casos incluso de que se alteran expedientes para encubrir alguna deficiencia en el personal de salud, se inician las investigaciones penales o administrativas. Incluso parte de las recomendaciones en materia de derechos humanos es que se busque una sanción para el personal administrativo que incurre en esas deficiencias a la hora de atender a las mujeres. Muchísimas gracias, Alex. No, a ti. La risa de un niño que en el viento viaja, eso es Cuba. La luz de la tarde, el mar que te llama, eso es Cuba. Mano abierta y abrazo sincero. En este congreso en La Habana también tuvimos la oportunidad de platicar con Marta Figueroa, activista de los derechos de las humanas en el estado de Chiapas, quien participó con una conferencia. Escuchemos su entrevista. Bueno, avances, creo que me sentí muy identificada con la ponente, ¿verdad? Claro. Porque hay mucho trabajo, somos quienes le ponemos carne, rostro, es decir, somos quienes estamos tratando de implementar estos logros jurídicos en la gente, pero como me decía una chica a la que defendimos, ¿verdad? Cuando decimos no, decidimos algo, nos matan o nos meten presas. Y implementamos o tratamos de implementar en Chiapas, darle la formalidad, una alerta de violencia de género. Es una campaña que ya tenemos técnicamente 2 años, de hecho el día 14 se cumplen los 2 años de que hacemos acciones mensuales y nos juntamos sociedad civil, familiares de víctimas de feminicidio y hacemos un recuento de todas las asesinadas o de las mujeres que han muerto en forma violenta en Chiapas. ¿Cuántas van este año? Mira, ya entre 2012 y 13 son más de 200. Como ando desconectada del internet, ¿verdad? Sí, todas aquí. Pero digamos que hasta el 4 de mayo iban más de 28 muertes violentas, de las cuales casi 18 son feminicidios, es decir, por ley serían feminicidios. Contabilizamos muertes violentas, también los nombres y casos de sobrevivientes de feminicidio, también las contabilizamos. También damos cuenta de las personas que por su condición de género han muerto así, es decir, hemos contabilizado 2 personas transgénero y un travesti. También dentro de estos feminicidios, yo lo que son de feminicidio, porque tiene razón, no solo hay que verlo a pie de página, a ver cómo lo tiene el código, porque nosotras tenemos que hacer los códigos,
pues reproducimos o hacemos un paralelo a la frontera norte. Con un color, yo les digo, no es que pese más o menos, es un color diferente. Entonces en Chiapas estamos en el ombligo, en medio de todo el Plan Puebla-Panamá y otros proyectos macroeconómicos, es decir, el otro primo hermano que no me mencionaron, que fue este capitalismo terrible, ¿verdad? Finalmente, en el panel de derechos sexuales y reproductivos, una mirada desde América Latina, Sí hay mujeres en Durango participó con los temas Avances y desafíos en los derechos sexuales y reproductivos, conferencia sustentada por la licenciada Julieta Hernández Camargo, presidenta de Sí hay mujeres en Durango. Y también participamos con el tema Mortandad neonatal en el Hospital General de la Secretaría de Salud de Durango, quienes compartimos la mesa con investigadoras mexicanas, brasileñas, colombianas y cubanas. Sí hay mujeres en Durango compartió visiones de la despenalización del aborto con la representante de Colombia, Cristina Rosero Arteaga, quien con la conferencia El papel de movimientos sociales y medios en el activismo judicial transformador del discurso jurídico, la liberación del aborto en Colombia, nos cuenta cómo, uniéndose sociedad y medios de comunicación, se logra la despenalización parcial del aborto en su país. Escuchémosla. Bien, es una historia básicamente de cómo los movimientos de mujeres pudieron articularse de tal manera que lograron un reconocimiento efectivo de derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Históricamente en Colombia la penalización total del aborto había sido mantenida desde muchísimo tiempo atrás, a excepción de alguna que otra atenuante, pero sin dejar de penalizar por completo. Sin embargo, un proyecto que se llama LAICIA, por sus siglas de litigio estratégico para la despenalización del aborto, presentó tres estrategias centrales mediante las cuales se buscó esa despenalización, pero por vía judicial, teniendo en cuenta cómo la Corte Constitucional colombiana había hecho algunos avances en diferentes materias y tenía más bien un corte progresista. Haciendo esa observación y también observando que la línea jurisprudencial anteriormente había mostrado repetidas negaciones o aclaraciones de voto de algunos magistrados que no estaban de acuerdo con mantener la penalización total, se observaron tres estrategias principalmente. En el punto primero, inicial, es una estrategia legal, porque había que presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo que establecía la penalización total. En esta demanda, que se hizo, digamos, desde el punto de vista jurídico impecable, con unos argumentos muy claros, lo que se buscó fue inicialmente sacar de la discusión jurídica el tema del momento en el que inicia la concepción, desde qué momento inicia la vida, o lo que tenga que ver con debates ya sea religiosos o debates que sean con el tipo moral, porque sabían que desde ese punto de vista la batalla estaba perdida con la Iglesia Católica. Sin embargo, lo que se buscó fue presentarlo con un enfoque de derechos humanos y con un enfoque más dirigido principalmente a mostrar la deshumanización de las mujeres que tenían que pasar por un embarazo forzado en unas circunstancias absolutamente denigrantes para ellas. Además de esto, también como un problema de salud pública por el impacto que tiene la cantidad de abortos clandestinos que Colombia está enfrentando anualmente. Para probar mi última creación. Ya no doy más, don Fede. Pida, yo le cumplo. Helo aquí está. Tiene pasote, un poco de hierbabuena y un toque de chipotle. Asombroso. ¿Le gustó? Mire que si no le gustó, yo no lo pongo a la venta. Dulce pero amargo. Picoso, pero suave. Extraordinario, don Fede. ¿Qué nombre le va a poner a esta maravilla? Sensus Fidelium. ¿Cómo? Sensus Fidelium. ¿Y qué sabes tú de eso? Sensus Fidelium quiere decir el sentido de los fieles
O si lo quiere más claro, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Por ejemplo, si millones de personas usamos anticonceptivos y creemos que no es algo malo, entonces Dios no puede estar en contra del sentido de los fieles. ¿Y de dónde sacaste eso? Es lo que nos dijo Sor Juana. Está bueno, ¿a poco no? ¿Sor Juana? ¿Cuándo? ¿Cómo? En el curso sobre Concilio Vaticano II que está haciendo, está buenísimo. ¿Con qué Vaticano II, ah? Hoy no fui porque había quedado con usted para hacer la prueba del Sensus Fidelium. ¿A poco no es buen nombre para el tamal? Porque esta es la puritita voz del pueblo. ¿O no, Padre Beto? ¿Padre Beto? ¿Padre Beto? Como decíamos el otro día, el Concilio Vaticano II fue una asamblea de todos los obispos del mundo que duró 3 años. Fue convocada en 1962 por el Papa Juan XXIII para actualizar la Iglesia. Imaginen que antes del concilio, las misas se decían en latín y el sacerdote le daba la espalda a los fieles. Vaticano II promovió una iglesia más incluyente, ya que planteó que el Espíritu Santo está en todos los fieles bautizados y no solo en los obispos. Fue el Papa Juan XXIII quien dijo: ¡que se abran las ventanas de la iglesia para que salga el polvo imperial! ¿Qué hace, Sor Juana? El consejo parroquial. El consejo parroquial es para ver cuántas velas faltan, no para hacer política. ¿Ve cómo todo lo desvirtúa? Los consejos parroquiales fueron creados por el Concilio Vaticano II para que la gente pueda participar en las decisiones de la iglesia. Los fieles están obligados a profesar la doctrina católica del primado que por voluntad de Dios ejerce sobre toda la iglesia el obispo de Roma. Sensus Fidelium. Hola, Sor Juana. Le hablé al Padre Beto sobre su taller y se vino corriendo. Qué bueno, porque la verdad no me lo quería perder. Y para que esté más sabroso, traje Sensus Fidelium para todos los participantes. ¿Quiere participar, Padre Beto? ¿Qué dices? ¿Le hacemos caso al sentido de los fieles? ¡Sí! De esta manera te hemos presentado lo más importante o lo más relevante de la quinta Conferencia Internacional Mujer, Género y Derecho, que se llevó a cabo en el mes de mayo en La Habana, Cuba. Si hay mujeres en Durango y la Universidad Juárez tuvieron la oportunidad de participar. Esperamos que este programa haya sido de tu agrado. Te esperamos en la próxima emisión de Ándale, para que sepas.